esparció los sones a través de cassettes que se vendían en gasolineres, chigres o mercados de venta ambulante. En definitiva, trátase de un producto cultural que quedó fuera de las listas de éxitos, pero que llenó los prados de las romerías. El mismo asturianismo refugó un género musical que nunca apareció en los carteles de las noches celtes. Un asturianismo que refuga la música asturiana, que escucha una parte importante del pueblo asturiano. Y digo yo que si estamos aquí para reivindicar la cultura y la lengua de este pueblo, igual no estaba mal dejar de sentir asco por estas manifestaciones culturales. Pero eso, que cada uno escuche lo que impete, y si ya asturiano, mucho mejor. Sea de Sierra, sea Vicente María, sea Beatriz y su acordeón, o sea Jan de Puebla. Puxa la música asturiana, que hay mil maneras de hacer país. Santina que volví por buen sendero, que volví por buen sendero, que volví por buen sendero. Una caixa de lluz. ¿Qué mecanismo más sencillo? Fecha con material ABS y acrílico que se caractericen por la su alta resistencia. Lluz y palabras que pueden percibirse a distancia. Con qué poco pueden hacerse grandes cosas. Como les que tú facíes, Damián. Ayumar el mensaje, prender les ideas, visibilizar la lingua y la cultura. Y eres caixa de lluz para la Xunta, para el compromiso, para la lucha, para el afianzamiento de la identidad de Asturias. Y estoy diciéndotelo aquí, en este sitio que se llama Casa de Cultura. Aquí es donde mejor podemos recordarte. Aquí
y onde puede representarse mucho de lo que tú eres. Aquí, ye onde ta güey, el to universo, un universo de luz y palabras. Universo Damián. ¿Qué sería? 2012, 2013, cuando empeceste a venir seguido pela Xunta? Sí, perí. Alcuérdome, porque al poco llegaste con un libro que te premiaran en Xixón. El to primer premio. Después deben venir muchos más. Préstame recordalo porque dediquéstinos un exemplar. Téngolo aquí. Ye esti. L'espello onde miranos. Na carátula sal una semella de una concentración que entamara la Xunta y escribiste esto. Pa los compañeros de la Xunta por la defensa de la lingua asturiana. Gracias a la vuestra lucha, Asturias cada día ye un poco más digna. Damián Barreiro. Asina, pocuñín a poco, convertístite nun militante de toda a vida de la Xunta. Y nos afixímonos a tenete como si siempre tuvieres aí. Cuánto orgullo sentimos de que la nuestra causa mereciere la to dedicación. Y entrúgome si lle o non lle una casualidad que nacieres nel mesmo año en el que nació la Xunta, 1984. 40 años. 40 años son muchos años para una asociación, para una reivindicación básica como la que caltenemos cal día. Pero son muy pocos para una vida, y muy injusto, Damián. Nestos años, ser militante foi facer cartelos, outros apegalos, foi pensar ideas y propuestas, otras iguales y llevarles a la práctica. Foi facer pancartes y sacales nes manifestaciones, foi entamar conciertos pola oficialidad y cuidar que la sidra tuviera siempre fresco mientras sonaban los grupos. Pero les más de les veces ser militante foi facer de to, pa que nos vamos a engañar? Y como prestó pa hacerlo contigo. Y tú, en sin deixar nunca el mundo de la comunicación, del ensayo, del periodismo, esa profesionalidad y esa pasión por ser militante de la Xunta, y era para ti algo más, y era estar atento a las noticias, tener siempre a punto la mejor respuesta a lo que nos esmolecía, escribir la frase aguda y simpática en las redes sociales, hacer comunicados, notas de prensa, libros enteros. Y falando otra vuelta de los dos libros, el primero que coordinaste para la Xunta fue aquel de La tele que queremos. Acuérdeste, la tele, que te apasionaba. Mira, bien podía ser esta, ¿ah? Pero así non. Asina sí es la tele que tú querías, la tele que queremos. Y esa tele pública, vamos a seguir luchando por tenerla, porque tiene que llegar una tele con contenidos asturianos y nasturiano, con ficción propia o doblada al asturiano, con noticieros que reflejen la actualidad de Asturias, nasturiano, con dibujos animados, concursos y otros programas para la mocedad, nasturiano. Como tiene que ser una tele que se diga asturiana y para la xente de Asturias. Y con contenidos en gallego asturiano, que tú siempre andabas esmolecido porque la otra lengua de Asturias tuviera también presente. Mucho escribiste de la tele, ¿eh?
Pero mira, si la TPA quisiera facerte un homenaxe, la dirección y la Consellería de Cultura yera bondo con que lleeren un capítulo de outro libro tuyo, Asturplotation, lleelo en clave política. Estoy falando del capítulo final, el que se llama Xacazulú ye asturiano, que prueben a tomarlo como un testamento audiovisual. Pela nosa parte, vamos a encamentar a la Consellera de Cultura para que lo tenga en cuenta. Bueno, si é que la vemos. Diciéndolo de la to parte, de xuru nos fai máis caso. Querida familia, alcaldes y miembros de la corporación, queridas amigues y amigos de la Xunta, de los medios de comunicación, de tanta vida compartida con el muy queridísimo Damián. Quiero lo primero agradecer enormemente el esfuerzo de la gran familia de la Xunta por la defensa de la lengua para hacer este acto tan lleno de amor por Damián. Tan lleno de amor y generosidad que te ha levantado con mucho curiao para ser un acto que espegue el alma fascinante del compañero y amigo, queriendo rendir tributo con una propuesta por él, pero sobre todo para él. Y no es fácil entre tantas emociones, nada fácil. Y quiero agradecer especialmente el pensar en mí para intervenir en este acto en calidad de compañera y amiga de Damián, además de muchas circunstancias vitales y convicciones personales que nos unieron, en particular también por compartir dos etapas profesionales muy importantes en la vida de los dos que tuvieron en común la difusión de la cultura asturiana a través de los medios de comunicación, mandándonos de la lengua que nos lle propia, la reivindicación y salvaguarda, y por algo tan inocente como evidente que lle la lengua na que se cuenta la historia y la cultura de Asturias en el pasado, pero también en el presente y en el tiempo por venir. Compartimos unos traballos que encaremos a más na ilusión extraordinaria y motivadora de contribuir a facer unha Asturias orgullosa de la so cultura, de la so tradición y del so patrimonio, que levantase el so futuro dende la conciencia de la so identidad y de la entidad que eso nos da en el mundo, en el universo, nese universo que Damián creó y en el que nos fixo creer con la pasión inagotable que si revolvín alegre ponía en cada segundo de vida. É un honor participar deste acto a sabiendas, por outra parte, de non estar a la altura nin del, nin de tanto compartido nos últimos 20 años. Entre outras cosas, porque é moi difícil atopar palabras precisas que puedan abarcar e describir unha personalidade tan fascinante como la de Damián. Creo que falo, si non por todas las personas que estamos aquí, por una gran mayoría cuando digo que dentro de mí afervoyen sentimientos encontrados, que prenden de una llama constante de negación de lo que non se quiere aceptar porque non entra na cabeza. Y les paradoxes desfilen de continuo pel pensamiento y el corazón alimentando todavía más esa incredulidad, porque non se puede falar de ausencia cuando de alguien está tan presente. No se puede recordar con el alma rota al que siempre está riendo en el recuerdo y mucho menos se puede pensar en pasado cuando una persona proyectó tantísimo hacia el futuro que difícilmente los demás vamos a ser quien a llegar tan alantre como él nos señaló. Pero quitamos para intentarlo, Damián. Reconozco que di muchas vueltas a qué decir nesta intervención y no me abultó nada fácil. Pensé mucho en las palabras, los calificativos y los terribles tiempos verbales que me niego a conjugar y también el contenido, ya que son muchas las facetes de las que se puede falar, de las que van a falar más personas en este acto con gran criterio, y con todo y con eso todo lo que se diga va a quedar curtio. Porque puede falarse del militante y compañero generoso que estaba en toes y patoes, del periodista asturianista tan necesario y que tanto echamos de menos porque era un altavoz único y da fecho necesario para hacer visibles los desvelos y los frutos de tantísimas personas que trabajan anónimamente por la nuestra cultura. Del escritor y ensayista brillante que aportó reflexiones necesarias, moviendo los guinderos del lenguaje, de los formatos y de la mente para esparcer una cultura que está en permanente construcción. Del comunicador irreverente y divertido, del portador de las mejores y más ingeniosas camisetes o del agitador de redes con un humor brillante que siempre llegaba a chascar los dedos de la sorpresa. Podemos falar, como non, del amigo, que en sí mesmo significaba compromiso y lealtad, y del profesional que ponía procuro y rigor al hacer las cosas, averándose a la información y a las personas, siempre desde la prudencia y con una esmerada atención. Son tantas les facetes y entoes fue de fecho singular y repetible que es muy difícil de escribir y sin embargo es muy fácil y muy necesario darles gracias.
Y eso finalmente es lo que quiero que sea esta intervención. Un agradecimiento a la vida por permitirnos compartir espacio, tiempo y emoción con Damián. Y un agradecimiento a él, por supuesto, por todo lo que nos entregó y por lo que nos enseñó sin ni siquiera pretendelo. E non hai maior agradecimiento que rendir tributo como se merece, seguindo o seu exemplo e a súa actitud ante a vida, como fai este acto. Asina que por ti, Damián, vamos a esforzarnos por vivir, por disfrutar del fecho de ser e de ser aquí e ser hoy. Disfrutarlo plenamente. Vamos a esforzarnos por aprender a mirar como tú siempre fixiste, poniendo delicadeza e sensibilidad nos huellos a la hora de mirar el mundo, porque solo vamos a poder contarlo como debemos si lo facemos dende el conocimiento e dende la querencia. Y vamos a aprender también de la tu capacidad de resistencia, aporfiando por amosar ese mundo a veces negado, contra la corriente que tira por llevarnos percauces que siguen persistiendo no contrario. Porque la mirada de Damián en antes de agarrar la palabra siempre buscó detectar non que historia querían que contase, sino que historia pagaba la pena contar. Y en qué forma debía facese para llegar a esa mayoría que non la conocía o que non la reconocía todavía dentro. Non fai falta dicir, porque é evidente que vamos echarte mucho de menos, Damián. Facémoslo ya a cada paso. Personas moi diferentes e a más, e dende moi distintos estalles. Échente de menos les cais, la redacción del medio onde fixeste familia, los digitales, échente de menos les folixes, les redes sociales, los teléfonos, échate de menos la actualidad, la cultura de Asturias que tanto te necesita y este movimiento imparable al que emburreaste dando aliento y que va a seguir saliendo a la calle llevándote de la mano. Y ya que por ti, Damián, vamos a apostar al porvenir sin sentir que traicionamos al pasado porque bien nos enseñaste que puede y debe ser todo lo contrario. Que non tenemos que sentir miedo ante los cambios, la incertidumbre o lo que está por llegar. Que non debe achicarnos la idea de explorar, de reivindicar una y mil veces si fai falta. Nin debemos cansar, nin desesperar, ni tampoco tomarnos siempre tan en serio. Vamos a semar en nos la simiente que nos regalaste para que la felicidad prienda onde medra el desaliento. Porque los principios non conocen finales y somos parte de una continuación donde tú, eslabón firme de la cadena, nos aprendiste que el colectivo puede ya ser el motor de la individualidad y que lo que se fai por bien común y es lo que trasciende la vida, como tú la trascendiste. Gracias, porque también eso y en eso engrandeciste la existencia de las personas que tuvimos el privilegio de compartir camino contigo. Gracias por este legado de alegría, de vitalidad y de motivación para non desfallecer cuando les causes en las que se creen son tan nobles y tan dignes que bien valen una vida y convertir los sinsabores en nuevas razones de ser. Gracias porque tú mesmo, con la tu vida, el tu legado y el tu ejemplo, yes, y nos das la respuesta cuando nos preguntamos qué vamos a hacer agora. Vamos a seguir y seguite como nos señalaste, soñando con ese mundo posible y deseable en el que creemos gracias a ti. Muchísimas gracias. Estaba yo tomando algo, vi pasar un angelín, tuve que chiscar y un huello, no me pude a resistir. Tuve que chiscar y un huello, no me pude a resistir. Ay laralero, ay laralero, ay laralero, lero, lola. Ay laralero, ay laralero, ay laralero, lero, lola. Tengo de baltear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro envuelto el mío corazón. Tengo de baltear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro el secreto del mi amor.
El sol y la lluna neñu ya non tienen que facer. Los dos huellos, vida mía, anubren el alborecer. Los dos huellos, vida mía, anubren el alborecer. Ay, laralero, ay, laralero, ay, laralero, lero, lola. Ay, laralero, ay, laralero, ay, laralero, lero, lola. Tengo de valtear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro envuelto el mío corazón. Tengo de valtear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro el secreto del mi amor. Esta noche es con soné y no me podía dormir. Nada más quería estar contigo y tú no sabes seguir. Nada más quería estar contigo y tú no sabes seguir. Ay, laralero, ay, laralero, ay, laralero, lero, lola. Ay, laralero, ay, laralero, ay, laralero, lero, lola. Tengo de valtear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro envuelto el mío corazón. Tengo de valtear un árbol y voy a hacerte un arcón y voy a meter en dentro el secreto del mi amor, del mi amor, del mi amor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queremos darles gracias a la Xunta por contar con nos. Para los que non nos conocéis, somos Algaire, aunque hoy falta una de las patuques y falten también panderetes y artilugios varios, pero bueno, queríamos estar hoy aquí gracias a esa invitación y también para honrar bueno, la vida y todo lo que fixo Damián por nós, porque foi unha das primeiras persoas en Sofitanos, cando non nos conocía naide, e bueno, non podíamos perdernos este acto. Este primer cantar ya lo conocéis muchos, e era moi sele, pero el que viene a Reulle La Palmeira, sabemos que é un tema que prestaba as galla a Damián, e bueno, aunque é así con un formato un poquitín máis diferente, esperamos que vos animéis a dar palmes, a cantar el estribillo con nós, sina que muchas gracias. San Martín, Corral de Vacas, Vilanova de Cabritos. En Santa Yabúas, mozas, en Ferreira, señoritos.
mapa, Vilanova o mapa ten. Vilanova tan o mapa de cantar e bailar ben. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que tristetas. Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz, arroubaronche el rapaz, arroubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, non lo volverás a ver. Romeiría de Pastur, onde te querías casar. Ali xa ulías tú lo que che podía pasar. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que tristetas. Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz, arroubaronche el rapaz, arroubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, non lo volverás a ver. Foi a sombra del seu teixo a que a ti te envenenou. Non te quiso aquel rapaz que outra moza che levou. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que tristetas. Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz, arroubaronche el rapaz, arroubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, non lo volverás a ver. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que tristetas. Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz, arroubaronche el rapaz, arroubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, non lo volverás a ver. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que tristetas. Pola vila danta noite arroubaronche el rapaz, arroubaronche el rapaz, arroubaronche el querer. Palmeira, nena, palmeira, non lo volverás a ver. Gracias. Probablemente sean estas les palabras más difíciles que tenga escrito, les que xamás pensé que tendría que facer. La mi mente todavía non quiere creyer que Damián ya non te ante nós. Delles veces hasta me xuega unha mala pasada y faime velu pela cai, como si dun alcuentro inesperado se tratare. La relación seguida, intensa y fonda que caltuvimos dende hai muchos años y el motivo por que non me resigno a estar en sin él. Coincidimos cuando Damián malapenes tenía 20 y pocos años. Asturias é un país pequeño y nos círculos asturianistes conocémonos todos. Dende el primer momento conectemos y entamemos una relación que trascendió la simple amistad hasta convertirse en algo más. Incorporóse al Consejo de Redacción del Anuario de la Música Asturiana, aportando la su visión sobre la escena sonora del país, sobre los sus aciertos y debilidades. Nesta faceta suya de periodista musical foi onde comenzó paso ante paso a reivindicar unos artistas y un estilo denostado por el asturianismo musical hasta entonces. Él mesmo bautizólo como pop llariego, englobando en él a nomes como el Presi, la Pastorina, Almas Unidas o Vicente Díaz. Teorizó sobre la su relevancia social y estudió las sus características como fenómeno popular. Entre las muchas cosas que quedaban por facer a Damián, tal libro sobre esta corriente musical que sé que tenía empezado y que por desgracia
ya nunca vamos veres publizado. Mucho falamos de ello nes charres urxentes que teníamos estando yo de concellal aquí en Avilés, tomando el cafetín a media mañana en el cafetón. La so visión desprexuiciada foi fundamental para recuperar dende unha óptica asturianista a unos artistas que en un tiempo difícil apostaron por facer unha canción lixera inequívocamente asturiana e de calter popular. Mucho y debemos a Damián nesti sen, abriéndonos los huellos y especialmente los oídos a unas formas musicales despreciadas injustamente por el movimiento asturianista. Con esta visión siempre abierta y cercana a la cultura popular, preparó un proyecto que presentemos a la dirección de RTPA, logrando el preste para su emisión. Tratábase de un programa televisivo llamado Nel cantu la memoria, en el que cada capítulo tenía como protagonista un cantar que fuera muy popular entre la sociedad asturiana, tanto de calter tradicional como de autor conocido. Damián vivía cada episodio y era una gozada verlo disfrutar haciéndolo. Elaboraba sus contextualizaciones, les entrevistas, preparaba las imágenes de archivo, buscaba distintas versiones, todo ello con pasión y profesionalidad. Per les 2 temporadas que duró el programa, fueron pasando cantares como Soy de Verdicio, Un Yestú, Lamento de Gaitas, Nel Pozu María Luisa o Chalanero. Pero hubo un muy especial, el que dedicó al tema ¿Qué tiene esta sidrina?, que grabemos nunha de les sidrerías icónicas de Avilés, Casa Lín, onde tal cuadro que inspiró a Vicente Díaz para componer el cantar, con les permunches expresiones alrededor de la sidra. Presenciar aquel encuentro entre Damián Barreiro y Vicente Díaz, ver cómo lo entrevistaba, y uno de los mejores recuerdos con los que voy a quedar. El último proyecto en el que estuvo trabajando y que presentemos también a RTPA, pero esta vez en sin éxito, fue un muy del estilo Damián. Titulábase Pequeñina y Galana, y en él proponía un averamiento a la imagen de la Virxe de Cuadonga como sinónimo de asturianía, falando de cómo de ser un símbolo religioso se transformara en un símbolo identitario y en un icono cultural, haciendo parte anguaño de la cultura pop asturiana. Como todos los trabajos de Damián, este proyecto estaba bien documentado y desarrollado, teniendo pensado hasta los detalles más pequeños. Prensa, televisión y radio no hieren allenos al labor inxente escomanao de Damián. Con una mente siempre activa, pensando el próximo proyecto y compaginándolo con todo ello, escribir. De algo que sabía hacer con maestría, con claridad, con pedagogía, como buen periodista que era, sabiendo hacerse entender. Damián y el ejemplo perfecto de ensayista contemporáneo asturiano, con una escritura ágil, coherente y de lectura asequible, yoñe del barroquismo y la pseudointelectualidad, muy daos otros y otros autores. Fue un gran estudioso del papel que han xugar los medios de comunicación a conservación de les lingües minorizadas, teorizando fondamente y con xeito sobre la situación asturiana, proponiendo soluciones y líneas a seguir. Gracias a él, contamos con unos trabajos fundamentales a la de hacer una buena política lingüística en los medios públicos de comunicación asturianos. Eso sí, cuando los responsables tengan a bien hacerlo. Personalmente, tengo que agradecer que me falare a llanzame a escribir el ensayo sobre la historia de la música asturiana que titulé Hay una línea trazada, siendo él el primer lector, dándome consejos con los que mejorar el texto. Ve el mío nome al lado del suyo en el premio Máximo Fuertes Acevedo
y é para min un grandísimo honor. Con la súa última obra enseñónos que hai unha cultura popular asturiana que modula la nuestra identidad casi que en sindecatanos. Eso que él llamó asturianía kitsch, con elementos que podemos encontrar en cualquier tienda de souvenirs del país. Pegatines con la frase «Con fai sidrina non fai falta gasolina», imanes dorros, figures de Pinón y Telva, muñeques con la saya colorada, todos ellos iconos pop de una identidad asturiana a la que Damián dio consistencia y visibilidad. Neste acto está representado el Damián amigo, el Damián escritor, el Damián periodista, el Damián militante y también el Damián compañero. Facetes de una personalidad irrepetible que tuve la suerte de compartir. Quedo con esos momentos vividos, cuando aconsellábamos para preparar el siguiente número del anuario, cuando elaborábamos otro proyecto, cuando compartíamos micrófono, cuando íbamos a algún concierto, cuando percorríamos la calle garraos a la pancarta de la Xunta Pola. Todo ello ya no me lo quitan naide, y ya a lo que voy garrame cuando la toa ausencia, Damián, se me faiga demasiado doliosa. Quiérote, Damián. Foi un traballo de toda a Xunta pensar como tenía que ser este día. Costónos polo que significa, claro, pero outra maneira el todo universo era tan rico, tan lleno de pieces, de elementos, de personas, que al final foi saliendo rodado. Ta aquí tanta xente güey que te queríamos, que disfrutábamos con la to compañía, con la to charra, con estos enseñances, con estos propuestes, con los descubrimientos que facíamos leyéndote y escuchándote. Has de saber que la Concellería de Cultura d'Avilés abriónos les puertes d'esta casa. La Concellería de Normalización Lingüística colaboró con nos también en todo lo que pudo y agradecémoslo muchísimo. Lo mismo que a las personas y a los artistas que salieron ya por este escenario y que van a seguir saliendo. A Edu Carruébano, que diseñó ese cartel tan guapo. A Pablo Quiroga, que siempre colabora con la Xunta en el tema audiovisual. A los dos collacios y collacies, que se implicaron mucho también en esta preparación. Estoy viendo este auditorio tan lleno de gente y es verdad que desea en sin palabras. Mira, están aquí representantes del Gobierno de Asturias, del Concello de Avilés, alcaldesa, concellales, representantes de instituciones, de asociaciones, xente de la cultura, xente del mundo editorial, compañeros y compañeras de Europa Press, de otros medios de comunicación, y que viene mucha xente de la tu familia también, Damián. Debes flipar. Quiero contarte que esta escenografía tan guapa fizo la Pepe Espiña. Pepe Espiña y un artesano de aquí, de toda la vida. En cuanto y contemos quién eres, lo que facíes, lo que pensabes, lo que significabes pa nós, lo que te motivaba, entendió a la perfección el todo universo. Y plasmólo per bien, ¿no? Home, Pepe Espiña, que ya un artista y que también quiso estar con nosotros esta tarde. Pero ye que, sin decir nosotros nada, prométolo, fizo una asturianina de Playmobil. Mirai pa ahí. Y tan hasta les camisetes. Bueno, esta de Rosalía gústame muchísimo. Y el cartel que tenías puesto en la pared, que se ven en todos los vídeos tuyos, Damián. ¿Y Lorro? Que parece una catedral kitsch, eso sí. Ya sé lo que estarás pensando.
que falten los frisuelos. Pero ya que non queríamos frisuelos de Forespan. E nada, está todo controlado, porque antes de venir para cá pasé por casa a mi madre. Dixi, mama, tienes que facerme unos frisuelos, porque voy para o universo Damián e tengo que llevar los mellores frisuelos del mundo. E nada, pusose en un momentín e fice unos cuantos. Bueno, téngolos aquí. Oye, voy a sacalos, porque estoy pensando... Y una hora muy guapa para merendar, ¿no? Ay. Yo con esto ya ceno. Bueno, tengo que dejar sitio para las pizzas en el Alvarín, y es verdad. Ay. No lle por nada, ¿eh? Pero mi madre y la reina de los frisuelos. Fariña, huevos de casa, eso sí. Bueno, ahora ya no tenemos pites en casa, pero mi madre agarra los na carrionina, son de confianza total, ¿eh? Yo leche, canela y anís. Anís a chorro, anís como para una boda, ¿eh? Anís como si no hubiera mañana, que no sé si lo sabes. Pero hay gente que a los frisuelos echa ellos limón. Home, por favor, ¿dónde se vio frisuelos con limón? ¿A quién se le ocurre? Qué buenos están. Yo sé que lleve un poco de repunantuca, que soy, pero los frisuelos lleven anís. Y punto, como los fai mi madre, y remataos con zucre para parar un tren, ¿eh? Ay. No, oye, que estoy acordándome. Si Pablo Casado supiere la que montaste tú con los horros y frisuelos, él, tan baballo y tan mal aconsellado, que quiso facer burlla, ridiculizar y despreciar lo nueso, la nuestra tradición, la nuestra cultura y, de paso, la nuestra escuela pública. Que, por cierto, la escuela pública de Asturias es una de las mejores de Europa, que no lo digo yo, que el informe PISA está ahí. Había sabelo Pablo. Pero, bueno, otro ejemplo de la tu inteligencia y el to machine. Aprovechaste ese comentario malintencionado para dar la vuelta y convertirlo en una herramienta para empoderar la identidad de Asturias. Y creaste el to videoblog Horros y frisuelos, que tan buenos momentos nos hizo pasar, y donde pudimos descubrir que ya era eso de la asturianía kitsch. Ay. Mira, al final vamos a tener que darles gracias a Casado. Bien mirado, porque es ella la mayor contribución que hizo en toda su carrera política. Bueno, ¿quién se acuerda de él ya? Salían bien de temes, que te esmolecían en horros y frisuelos. Siempre con un chisgu a las causas que defendíes. La lucha feminista, la causa del colectivo LGTBIQ, la dignificación de la cultura de aquí, de acullá, la defensa de la lengua asturiana y del gallego asturiano. Pero nunca falaste de gastronomía, ¿eh? ¿Y qué necesario sería, por poner un caso, un capitulín dedicado a la marañuela, por ejemplo? Para acabar con esa rivalidad incomprensible Joan-Cocandás. Eso debes resolverlo tú rápido, que tú de xuru sabías que les mejores marañueles son les d'Avilés, les del Moñín. Eso había que decirlo al mundo, eso tiene que saberse ya. Ay, les marañueles. Mi abuela ya era la reina de les marañueles. Mira. Sí. Ay, sí, perdón. No, fuéseme la pinza. No, sí. Fuéseme la gloria por la memoria, puseme a falar. No, corto, claro. Sí, claro. Tienen que seguir esto, sí. Es que póngome a falar y con les llambiotáis a mí pierdo la noción del tiempo y del espacio. ¿Sabes lo que me apetece ahora, Damián? Vete un poquiñín. Así na falando, como tú sabías, que tú falabes per bien, iba a prestarnos mucho.
Galicia Sésamo, el papel de la televisión, una transmisión generacional de la lingua, y un ensayo que ganó el premio Máximo Fuertes Acevedo del Gobierno de Asturias, y un libro que fala de la importancia que tienen los medios de comunicación, sobremanera la programación infantil que hay en las televisiones, los dibujos animados, los programas dedicados a los niños, para normalizar y transmitir una lengua. Digamos que el libro es una especie de guía sobre cómo se podría hacer ese futuro espacio de programación infantil para los más niños. Estaba viendo un documental de la 2 que iba sobre cómo los gallegos actualmente pues utilicen la imagen de Rosalía de Castro prácticamente como un símbolo iconográfico de la su identidad, ¿no? Y vías en el documental que la imagen de Rosalía estaba en camisetes, había hasta un vino etiquetado con la imagen de Rosalía de Castro. Y yo pensé que si salíes a cualquier calle de Asturias, de algún pueblo, de una ciudad grande, y enseñabas a la gente la imagen de Antón de Mari Reguera, del primer escritor asturiano de nombre conocido, de Pin de Pría, de María Josefa Canellada, de escritores actuales como Joan Bello, pues la gente probablemente no sabría quién son, ¿no? En Asturias hay un desconocimiento muy fuerte de la cultura propia, y culpa digamos, del sistema educativo, lo poco que se incide en esos temas, ¿no? Y este libro pues quiere ayudar un poquitín a eso, ¿no? Por eso tiene tanta importancia las imágenes que salen en el libro, de que la gente pues conozca un poco más esos personajes que fueron fundamentales para su identidad, para que actualmente podamos decir que existe Asturias como colectividad humana y geográfica, y que existe una lengua con que nomar les cosas y que tenemos las nuestras propias palabras. Hola, soy Horros y Frisuelos. Soy Horros y Frisuelos. Llevamos 2 meses de 2021 y ya vi 10 series. Y hoy principiamos en este canal una sección nueva titulada Cafetín con Pingarates. Cafetín con Pingarates. A ver, vamos a empezar por el principio. Hola, soy Horros y Frisuelos y ahora soy youtuber. Soy Folky, soy Asturchale y soy Eurofan. Este canal dedícase a hablar de la historia de la cultura pop astur. A ver, vamos a entrar en farina, vamos a sentir a Melendi. Venga. Un chiringuelo con la luz. Espera. Pero era embable. ¡Embable! ¡Tan embable! ¿Pero cómo oye esto? Berta Piñán, ¿dónde está la mi subvención? ¿Dónde está el dinero que me falta? ¡Pregunto! ¿Dónde está el dinero? Pero yo que la subvención del Bable no me da para mucho y tengo que trabajar y tengo familia, amigos, una cobaya, y ahora abren los tigres hasta las 3 y hay muchas resaques que recuperar. Además, como youtuber tendría que estar analizando pues el Festival de Eurovisión, el último capítulo de Drag Race España, pero los del Bable pues somos así de frikis. Así que hoy vamos a hablar de Andrés Solar, pero también de Beyoncé, de La Veneno y de Queer as Folk. Así en Sin Despeiname. Pues el anuario de la música asturiana pues y una revista que lleva saliendo 16 años a la calle, y el enfoto que tenemos pues es espellar un poquitín lo que fue este año que acaba, y también un poquitín lo que está por llegar. Hay gente tan friki que colecciona muñeques como esta, o como esta, o como esta. Yo para comerla. Ah, y es verdad que en la descripción del vídeo también vais a poder topar el link para poder mercar Astroplotation, el mío libro nuevo, donde falo de fricas del cine, de las identidades culturales, del empoderamiento de las minorías.
Una metáfora sobre lo que podría pasar aquí en Asturias con una industria cinematográfica y audiovisual de ficción que tuviera en cuenta la lengua y la cultura asturiana, con historias dirigidas a los asturianos, pero que también se pudieran exportar fuera para utilizar pues esa industria audiovisual para que en la pantalla grande, en la pantalla del cine o en la pantalla pequeña, en la televisiva, pues para que de alguna manera los asturianos pudiéramos sentirnos reflejados y orgullosos de lo que viéramos. Y hoy vamos a seguir falando de Eurovisión. Hoy vamos a hablar del Día de Asturias. Vamos a hablar de uno de los símbolos más importantes que tenemos, la bandera de Asturias. Vamos a hablar de mujeres con remango. Pues hoy vamos a hablar de la primer soap opera, de la primer radionovela en asturiano. Actualmente no se conserva ninguna de las grabaciones de estos espacios, pero sí de algún de los sus guiones, lo que permite comprobar que estaban escritos en asturiano. Nun asturiano correcto que sigue les normes de la Academia de la Lingua 30 años en antes de que inventaran este idioma nun laboratorio. Y hoy vamos a hablar dun fecho histórico para la lingua asturiana. Y non lle que unha multinacional de comías norteamericana publicara un tuit en asturiano con faltas de ortografía. Pero antes acordaivos de facervos seguidores del canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Ah, y de pasar por las librerías, porque ya tenéis el mío libro nuevo, Asturianía Kids. El periodista y youtuber Damián Barreiro acaba de publicar la obra ganadora del premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo. Asturianía Kids es un decálogo de la cultura pop astur en el último siglo y medio. Su pasión por la asturianía ha llevado a Damián Barreiro a ganar por tercera vez el Fuertes Acevedo, en este caso poniendo el foco en lo kitsch, según la RAE, esa estética pretenciosa, pasada de moda y considerada de mal gusto. Analizo los elementos que al final podemos encontrar en cualquier tienda de souvenirs de Llanes o de Taramundi. Botellas de sidra, figurines de horros, de teitos, la santina, les muñequines de asturiana. Esos elementos que vemos y que sentimos que formen parte de nuestra identidad. Perdón. A ver, ya que la sensibilidad lingüística dote evolucionó y es un reflejo de los avances culturales que se produjeron en el Estado y de cómo va la cosa a trompicones. Un ejemplo y la edición que acaba este lunes. La nuestra y una cultura falta de cosas, de muchas cosas, aunque se actualiza cada día gracias a los sus creadores. Ah, y la semilla no va por Barbón, que nada pintó aquí, va por les drag queens, que abrieron un camín pel que nago ver andar. A los militantes de la reivindicación lingüística, a los militantes de la Xunta, que mientras vosotros estabais pasándolo bien, nosotros estábamos ahí detrás de la bala trabajando y llenando neveres. Cuando acababa el concierto, no podíamos ir de folixa, teníamos que quedar recogiendo. ¡Ya, ya, ya! ¡Oficialidad! ¡Ya! Y nada, que ya sabéis que dais al like, compartí el vídeo en vuestras redes sociales, facivos seguidores de la canal y que puxa la República Asturiana. Tayueu. Acabelos. Gracias.
yo soy Laura, soy una amiga de Damián, para los que non me conozcáis. Cando me ofertaron falar güey aquí, cosa que me honra muchísimo, pensé que, que difícil falar un pouco en representación de todos os collacios e collacias de Damián. E pensé que cómo iba a encontrar yo una temática que los unificara a todos. A la fin, después de dar muchas vueltas a la tiesta, llegué a la conclusión de que yo solo puedo falar de Damián desde donde yo conocía a Damián. Y donde yo tuve cerca de Damián fue en el ocio nocturno. Sí, el mío speech es más íntimo, digamos, menos formal. El ocio nocturno ya era una parte muy importante de la vida de Damián y concretábase, el del y el nuestro, en un chigre en concreto, que es la Iglesiona. La Iglesiona y una sidrería, que está, para el que no lo sepa, asitiada en el centro de Xixón, pero para Damián la Iglesiona ya era mucho más que un chigre, y era una manera de estar en mundo, y de eso ya de lo que vos vengo a falar. Damián, que ya era muy ortodoxo, por lo menos en lo performático, tenía los rituales del ocio muy marcados. La fin de semana entamaba siempre con un mensaje a eso de las 7 de la tarde, los viernes, que ponía: pillo el de 20, a las 8 estoy na igle. Yo ya sabía que iba a estar a las 8, pero él necesitaba ponerlo por escrito, porque ese ritual marcaba la fin de la semana de trabajar y daba el pistoletazo de salida a la fiesta, a la folixa. Después también había otro fecho muy importante para él, que era el primer culete. Eso gustaba ya a él sacralizarlo mucho, describíalo, palabras textuales, como la mayor sensación de felicidad de la mi vida y es cuando me echen ese primer culete el viernes por la tarde. Y yo, pues las dinámicas variaban, pero gustábamos mucho pues la performance, ¿vale? Entonces, había que poner un stories para que la gente supiera dónde estábamos, por si cabía duda dónde podíamos estar. Y como muchas veces no nos facían caso la xente que queríamos que nos lo ficiera, pues tocaba despecharse. Porque otra cosa no, pero Damián despechado y era un cacho. Tertulia de la gata, bajo la lluvia y maullaré por ti. Bueno... Y mesmo que nos despechábamos por Rocío Dúrcal, pues también, estoy deixándonos aquí al altor del betún. A veces también nos pasaban cosas bones y también teníamos éxito de convocatoria. Entonces, para celebrarlo, como eclécticos también éramos, porque drama gustábamos, pero éramos variados, ¿no? Pues también podíamos celebrar, pues, por ejemplo, bailando un agarrao. A ver, esto yo quería que vierais el vídeo, quería que vierais estos dos vídeos, que son vídeos que Damián publicó en esos redes, no estamos violando aquí la su intimidad de mala manera, porque parece que viéndolo captase mejor la esencia del sitio, de lo que para él significaba. Y esto que parece anecdótico, estas dos canciones, parece que es muy representativo de la manera que tenía Damián de vivir y de la manera en que Damián creía que había que reivindicar la cuestión identitaria asturiana, que sabéis que ya era una de las cuestiones centrales en su vida. La Iglesiona ya era el sitio donde podía dar rienda suelta a esa forma tan integradora que él tenía de reivindicar la asturianía, esa forma tan amplia donde cabía pues, Vicente Díaz o cabía Concha de Tresmonte, pero también cabían les Spice Girls. O Rocío Dúrcal, como lo visteis interpretar con gran talento. Non lle frivolidad, lle una forma de reivindicarse, lle una forma de construir, porque ya lo dijeron, y préstame que lo dijeran, aunque repita un poco, porque creo que lo mejor que me enseñó Damián a mí, y creo que a todos los amigos y amigues, y esa ilusión con la que hacía todo, y esa perspectiva de siempre construir, siempre de ir para adelante,
vivir a la vera de Damián, los que tuvisteis la suerte, y era como estar instalada perpetuamente na noche del 5 de xinero. Era como que sempre iban venir los reis. Si non era la final de Operación Triunfo, y era Eurovisión o la Semana de les Lletres, pero siempre había algo polo que ilusionase, y creo que esa enseñanza é potente porque creo que de eso va la vida. Atopar un sitio como la Iglesiona onde poder dar rienda suelta a todo eso, creo que foi clave, e creo que non desaxero ningún pouco si vos digo que la Iglesiona era el sitio onde Damián era quien quería ser, de una manera global y sin cortapisas. Esta ya es la mi visión. Gracias. Esta ya es la mi visión. Hay muchos collacios güey aquí que podían dar otros miles, están por ahí Inés y Lore, les de Genifor, que les quería tanto, que tendrán 1 millón de anécdotas para contar, Cris, la amiga de la infancia, y otros collacios de siempre, que vos podrían contar 1000 historias. Muchos de vosotros seguro que compartisteis con el Aguabra, que era un sitio también donde Damián ya era mogollón de Damián y que prestaba por la vida, pero esta fue la mi experiencia y creo que lle de xusticia compartila. Pela nuestra parte, pues, la parte de la xente que parábamos nestivar con él, quiximos facer un pequeño homenaxe e pensamos en algo moi kitsch. E lo máis kitsch que se nos ocurrió foi poner unha placa allí na terraza, que era el sitio preferido de Damián dentro da Iglesiona, ese era el su sitio favorito. Entón, deixo vos aquí la semella para que veáis. Esto fue el ensayo, porque la placa todavía non llegó, entón tenemos ahí la protoplaca. Bueno, para que vierais un pouco, eso somos agora mesmo, pues era la xente máis cercano que había ese día aí, ese é el sitio, que tampouco é que sea unha maravilla arquitectónica, pero bueno, para que veáis como é, e para que, bueno, para facemos llegar este cachín de mundo nel que sempre va a estar con nos compartiendo el penúltimo culete. Gracias. Voy a tocar algunos de los cantares que más y prestaban a Damián. En el mundo hay 2 razones para cantar. Puedes cantarle al amor o la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña y arriba, arriba donde no hay nada, en medio de la mallada lanzo al aire una tonada y es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. Desde aquí arriba veo la Perolla, el Curvezú, la Yomba y la Mereda, lugares que antes tantas voces nombraron y que las bocas de ahora ya se olvidaron. Si quiero pensar en alto subo al Sellón, allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace, que a mí las cosas de allí no me satisfacen. Si en medio del camino te falta el aire, guarda fuerzas mi amor, que esta noche hay baile. Si quieres descansar, siéntate a mi vera, que tengo las piernas firmes, la piel morena.
arriba, arriba, donde no hay nada. En medio de la mallada lanzo al aire una tonada. Y ay, arribita pego y un grito. Es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. A ver el mundo más bonito. A ver el mundo más bonito. Venga, con ganas. A ver el mundo más bonito. A ver el mundo más bonito. A ver el mundo más bonito. Y nada, voy a cantar otra canción que, como buenos maricones de nacimiento, que somos bien bilordieros, bueno, también y prestaba mucho a él, sélo yo. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fiu de Concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos, y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez. Cimavilla, cuando te pasea ramba, su cadencia y marca el ritmo al andar. Cimavilla, paseíto de ramba, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Y era el esplendor del barrio alto, Concha la guapa salía anunciando ya hay función, y el barrio se alborotaba, Mariloli a la guitarra, los guajes emocionados sujetaban y el telón. Que al abrir había una gran Pamela, tras la cual se escondía Rambal. La tarábica y aplaude, cara a Cristo se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, a bien te llama. Libertad, Rambal, libertad, a bien te llama. No hay cosa tan valiosa y difícil de algamar, con cuchillinos de plata y la fueron a robar. Cimavilla, como te llora Ramba,
tu cadencia, ya no hay marca el ritmo a la mar. Cima pilla, ya no te pasea ramba. Tiente envidia la Virgen de la soledad. Cima pilla como te llora ramba. Tiente envidia la Virgen de la soledad. Muchas gracias. Pues nada, ahora vamos a cantar otra canción, un cantar muy guapo, que yo sé que vamos, que también ahí donde lo esté viendo dirá, menuda fantasía este momento que va a acontecer. Dudamos muchísimo de si hacer este temazo tan despiporre, tan alegre, quítame este también, que no lo vamos a usar, por favor, tan alegre, tan guapo, inéditamente fecho en directo, porque nunca hicimos este cantar en directo, como llamaba Damián, con la Barbie de Asturias. Por favor, un aplauso para Beatriz. ¿Dónde va? Dijimos incluso, madre, ¿cómo vas de guapa? Decía Beatriz, no puedo ir tan colorida. Yo, ¿cómo vas de ir? La Barbie de Asturias, ¿cómo va a ir? Cámbiame un vestido negro. Bueno, buenas tardes a todos. Y dijimos, ¿y no? No. Y me dijeron, no, porque Damián no te quisiera ver de negro. Te quiere ver con el rosa y con tus lentejuelas. Exactamente. Por supuesto. Vamos a tocar un temazo. Estreno, en directo estreno. ¿Y es la primera vez? No sí, hubo bueno, más. No hubo más. Vamos allá. A ver, espérate que no me cogí el tono. Madre, bueno. ¿Qué más da? No, da igual, da igual. Voy a arriesgarme. Vienen los lunes al infiesto y al mercado ya pasearse. Los lunes mercado. Si la de Cuadonga no me lo concede, rezolo la cueva y es la que lo mueve. Recuerdes cuando me dabas caramelos de tus labios, yo como criatura comíalos sin reparo. Yo venía de la siega y tabes en la ventana, fecistime una seña que tabes solo que entrara. Y Loña tiene la fama de sidra y buena aguardiente, de tener fuentes muy frías, pero mozos muy calientes. ¿Sabías que sería el verano
vida, les tardes na traviesa, les noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida, les tardes na traviesa, les noches na piscina. ¿Vamos? Rodrigo Cuevas. Y Beatriz. Yo lo que quiero es llegar a papá. Y es lo que quiere que rasque los pies. Pues si lo ves, di que ande con cuidado, que tengo las uñas de gato montés. Como ye, como ye, como ye, como ye. Piloña tiene la fama. Como ye, como ye. De sidra y buena aguardiente. Como ye, como ye. De tener fuentes muy frías. Como ye, como ye. Pero mozos muy calientes. Sabías que sería el verano de tu vida, Sabías que sería el verano de tu vida. al acabar la herba colarnos na piscina. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdeste de aquellas conversaciones nes que fantaseábamos con que Rodrigo Cuevas nos representara en el Benidorm Fest o en Eurovisión, que soñábamos a lo grande. Yo preguntei un día a Rodrigo, díxome que non lle era para ese rollo. Habrá que falar con Beatriz. Ay, aquellas conversaciones interminables de Eurovisión. Entamaben después de cualquier acto. Unos premios Andrés Solar, una mani de Día les Lletres, una reunión que se allargare más de la cuenta. Cantábamos les favorites, comentábamos les estrategias de los países y los votos, rabiemos a tope con lo que Televisión Española fizo con les tanxugueiras. Y facíamos la porra del año, claro. La cosa non sé cómo empezaba, pero siempre terminábamos igual. Contigo diciéndome, non ties ni puta idea. Con una sonrisa, eso sí. Ahora que falamos de Eurovisión, estoy dándome cuenta que este año va Melody, con ese cantar esa diva. Non lle por nada, non lle por desmerecer a esta muller, que lle unha grandísima artista, pero de dives, home, de dives tú sí que sabías, Damián. De les de nantes, de les de agora, y deprendístinos a veles como mulleres empoderaes que lo hieren cada una en el so tiempo y na so circunstancia. Asina metístinos en el mundo Beyoncé y Mónica Naranjo, pero también, y esto es lo que más me presta, descubrístinos una manera distinta de mirar a mulleres como Lola Flores, como Ana Quiro, como la mesma Rocío Jurado, que, por cierto, esta última, en Sin sabelo ella, interpretó un cantar que bien podía ser el himno de la lucha por la oficialidad del asturiano. Sí, aquel que decía, yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se miran, nunca se miran. Y acababa con esa frase ablucante que decía, y me encuentro noche a noche en el mismo punto de partida, así natamos, noche a noche, año a año, legislatura a legislatura, nel mismo punto de partida.
La xente tenía que conocer este cantar, porque la lletra, de verdad, que parece que está falando de la primera a la última palabra de lo que nos pasa aquí con la oficialidad del asturiano. Qué bien cantaba esa muller, ¿eh? Si fuera asturiana, había llamase Cuadonga Xurau. Ay... No. Ya sé que non tenemos falta de importar dives pa Asturias, claro. Aquí tenemos dives a escaición. Y tú también les poníes nun pedestal. Y lo mellor de todo, ye que, Damián, atopasti la traducción perfecta pa'l término diva en asturiano, na nuesa lingua, como tú anotasti. Diva, en asturiano, dice Mariluz. Gracias, Damián, por tu traballo. Gracias por ese gran llegado que nos deixas, ese llegado que nos deixas para siempre. Va por ti, neno. Onde la neblina posa. Onde la neblina posa, porque nací xunto al monte, onde la neblina posa, porque mios padres son probes, porque mios padres son probes, yo non puedo ser dichosa. Mocines del Rubleu, compra y corales. Mocines del Rubleu, compra y corales. Ya baxien los pastores per Foncarrales, ya se va la mioneña, ya se va, ya se va la zagala, ella volverá. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tengo la alegría, la fortuna de estar acompañada por uno de mis gaiteros favoritos, con Llorián García Flores, gran amigo también de Damián. Yendo camín de la Pola.
yendo camín de la Pola, yendo camín de la Pola, sentí cantar y canté. Sentí cantar y canté. Sentí cantar un xilguero, con su cantar me animé. Canta, canta, xilguerín. Canta, canta, xilguerín. Diremos los dos cantando. Diremos los dos cantando. Canta tú que tienes gracia, la mía se te acabando. Muchísimas gracias. Gracias, Yorian. Quando penso che te fugges, negra sombra que m'assombra, o pedos meus cabezales tornas facéndome mofar. Cando imagino que sida no mesmo sol te ma mostrar, y eres a estrella que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y o murmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, e ti es todo, para mí en mí mesma moras, y me deixarás ti nunca. Son
sempre m'assombras. Cantas, si lloranes, ti que lloras. Eu sou murmurio do río e esa noite e esa aurora. En todo estás e tis todo, para mí en min mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre m'assombras. Ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre m'assombras. Moi boa tarde a todas e a todos. Son Xosé Magariños, maga para todo o mundo e o padriño para Damián. É difícil describir o que sentín cando me chamaron por teléfono para decirme que Damián nos deixara. Pero foi algo moi parecido ao que escribeu María do Carme Krukenberg cando morreu Xela Arias. Tamén demasiado pronto e dunha maneira igual de inesperada e igual de devastadora. Cando morre unha poeta, terían que calar os ventos na condena da luz. E debería de chorar o mar e as gaviotas voar por riba das estrelas. E non é así. Dami era o meu primo e o meu afillado, e queríao por iso. Pero o respecto e o orgullo viñeron despois e gañounos el, polo que era e polo que facía, polo seu compromiso militante, porque sabía que os dereitos hai que pelexalos, que non se suplica, porque nadie o regala. Non recordo cando comezou a interesarse pola cultura do pobo no que naceu, pero foi desde que era moi pequeno. El preguntaba de maneira incansable para autores galegos, mesmo pouco coñecidos. E perdín a conta dos libros, revistas, discos e xornais que pedía que lle conseguíramos, e que lle dábamos a súa nai para que llos trouxera. Como decían aquí, tamén me fixo ver de outra maneira moitos destes autores a min. E me descubreu, por exemplo, a Ostamara e a Pucho Boedo, o gran Pucho Boedo. Tamén lle gustaban os debates políticos, e cando viña a Galicia, ás veces sumábase ao meu grupo de amigos, todos maiores que a él, e integrábase nas nosas conversas de maneira tan entusiasta que gallou o sobrenome de o asturianista. Tampouco recordo cando optou por instalarse na lingua proletaria do seu pobo, como diría Celso Emilio, e fixo porque sí, porque lle gustaba, porque lle petaba e quería e daba a gana. De feito, el tiña dous povos, dúas linguas, e querías e respetabas a ambas. Non podo escribir o orgullo que sentín cando decidiu estudiar periodismo e cando comenzou a revelarse como enorme profesional no que se converteu. Nese momento xa viña menos a Galicia, pero realizou continuou vía Facebook ou WhatsApp e nunca esquecía mandarnos unha copia dedicada dos libros que publicaba. En definitiva, Dami escolleu un camiño que sabía que non era fácil. Como sabemos, todos e todas os que compartimos con el esa escolla. Non é fácil falar, escribir e defender unha lingua minorizada.
Non é fácil ter unha ideoloxía política zurda. Non é fácil situarse fora do que a sociedade internacional considera normal. Pero o fixo, e por iso o respeto aínda máis. Non teño moito máis que dicir. A min reconfórtame saber que aquí queda xente que continuará coa súa loita. El non vai a poder, e iso toca a vos. Tendes que pelexar pola normalización da vosa lingua, que comenzará cando consigades a oficialidade, pola que levades tanto tempo pelexando. E cando así sexa, recordade que Damián tamén tivo a súa parte nese logro. Xa para rematar, vou utilizar unha frase que Castelao pronunciou e que me parece que lla cae ben a Dami. Debuxei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non ficará nada dela. Vos cambiade galego por asturiano. E para rematar, no nome de Maricruz, de Manolo, dos seus pais, de Pablo, o seu irmão, de Pablo, o seu sobriño e afillado, e do resto da familia, grazas eternas. E en nome de Damián e por Damián, ya, oficialidade. Moitas grazas. En Cangas, cuando la UABRA, la Xunta para entreteneles noches organizábamos un cuerrechigres e prestábanos dir coles lletres de oficialidade formando 3 palabras, saliendo cenes, día, fía, calo, caldo, falai, oficial, daifa, dacia, fácil, e era todo contigo, Damián. Pero, güey, salnos na más esta outra. E que vaya difícil que lle esto de tener que dicir a Dios. En para dicir a Dios queremos máis dicite gracias. Gracias polo que fosti, gracias por facer de Asturias, del mundo, del universo, tú tamén, un sitio máis digno. Vamos a echar de menos el to traballo, la to camaradería, les tos idees, los tos comentarios coñones, les tos celebridades, la to repugnancia y el to remango. Que sepas que estes lletres van volver salir a la calle moi pronto y les veces que faiga falta. Y vamos llevarles por ti. Hasta siempre, compañero, amigo, Damián.